Esta charla, pues bueno, es con la que vamos a cerrar este ciclo de charlas sobre parejas. Hay muchos temas, nos la podríamos pasar hablando muchos más meses, ¿verdad? De parejas, pero pues vamos a hablar de otras cosas. También hay otros temas de qué hablar y vamos a hablar de otras cosas. Pero este tema es sobre sexualidad, sobre la sexualidad de la pareja. ¿Qué es lo que quisiera que si tienen preguntas, que vayamos desarrollando esta charla, no solo con lo que yo les voy a ir o con lo que yo voy a empezar, sino si hay dudas, si hay temas, si hay algo que ustedes quieran preguntar, si hay alguna duda que tengan, no lo duden, levanten su mano, desmutense y con todo el gusto del mundo vamos a ir aclarando dudas, ¿sí? Entonces, sin más, vamos a arrancar porque ya se nos hizo tarde y si se agregan, pues qué bueno. Y si no se agregan, pues ellos se lo van a perder porque después es más difícil que vean las sesiones ya grabadas, pero bueno, de todas formas, la vamos a dejar por ahí grabada. Y bueno, la sexualidad creo que abarca muchísimos aspectos en la vida de pareja. Es un tema, ah, no quisiera llamarle complejo, pero sí extenso, creo yo. Hoy vamos a tocar solo por encimita algunas cosas, que es esta situación, algo que nos damos cuenta es que normalmente no nos educan desde la sexualidad, no, en la escuela no se tocan estos temas, incluso en casa no se tocan estos temas, venimos de generaciones donde todos estos temas están prohibidos, en donde no se nos permitió vivir nuestra sexualidad abiertamente, ni hombres ni mujeres. Era esta parte de todo el tiempo poner tabúes, no permitir preguntar, no permitir hablar de este tipo de cosas. Y entonces cuando nosotros ya vivimos en pareja, todo esto se va detonando, ¿sí? Hay personas que sienten culpa por vivir su sexualidad, hay personas que sienten mucha vergüenza, hay personas que ni siquiera conocen su propio cuerpo, ni siquiera conocen su propio placer, ni siquiera saben qué es lo que les genera ese placer, o sea, jamás lo han sentido. Hay personas incluso que en su vida han sentido un orgasmo. Mm, en una ocasión hace años tuve una paciente que justo iba por esa parte, ¿no? De querer iniciar una relación con otra persona, una persona, bueno, esta persona tenía 60 años ya y quería, tenía como esa intención de retomar como esta parte de su vida con otra persona con quien quería rehacer su vida, pero ella tenía miedo de vivir su sexualidad porque nunca la vivió plenamente. Tenía, no recuerdo si tres, cuatro hijos, sí, ya adultos todos, pero justamente, ay, se me está yendo el internet, pero justamente hablaba de este tema, ¿no? En donde, pues yo creo la mayoría de sus hijos eran por un abuso, tenemos que llamarle así, porque nunca fueron actos sexuales que fueran consensuados. Sí, fue obligada a casarse igual porque quedó embarazada y ella no estaba enamorada de esta persona, ella no sentía un afecto, no sentía ningún tipo de amor por esta persona y aún así fue obligada a que se casara. Todos los años que vivió con esta persona vivió violencia, obviamente. Y yo, viendo en retrospectiva, ¿no? Toda esa parte, digo, 60 años y ella lo que buscaba era este acompañamiento para que en esta relación que ella se estaba dando la oportunidad de vivir nuevamente, quería ver y quería saber lo que se sentía, tener un orgasmo. Ajá.
porque era algo que ella decía que no conocía, que no sabía sobre ese placer y que justamente por lo que estaba sintiendo emocionalmente por esta persona, quería tener y sentir esa plenitud. Ajá. Entonces, no solo nos enfrentamos a la educación que tuvimos, a la forma en la que nos prohibieron, nos secuestraron nuestro propio placer, sino que también a esta parte de nunca haberlo sentido o no poder distinguir entre cómo se siente realmente un orgasmo desde ese placer, ¿sí? Que se puede llegar a sentir. Entonces, realmente es un tema, y ustedes se dan cuenta, ¿no? Es un tema al que no muchos quieren entrar, al que la mayoría prefiere ser de esos temas incómodos, ajá, prefiere mantener estos temas en esa incomodidad porque no se atreven a hablarlo, ujú, a realmente abrirse y a realmente poder expresar con su pareja qué es lo que está pasando. Y la vida sexual en pareja es, podría ser muy fácil, pero realmente se vuelve complicada. Y se vuelve complicada precisamente por todos esos tabúes y porque cuando nos empezamos a relacionar en pareja, no tenemos esa capacidad de preguntar, ajá, de indagar qué es lo que queremos. Incluso ahora pues se vive muy diferente a como se vivía en otros tiempos, ¿no? Ahora pues los chicos viven su sexualidad de una forma más, más plena, ya no necesitan llegar a casarse para poder disfrutar de su sexualidad, para poder conocerse, para poder saber qué les gusta, qué no. Antes también era esta parte de virgen hasta el matrimonio, ¿no? Entonces también era otra cosa que tiene que ver con creencias, ¿sí? Y desafortunadamente la sexualidad nunca se va a vivir a plenitud si nosotros estamos solamente basándonos en lo que creemos, en lo que nos hicieron creer que era lo que se tenía que vivir. Ujú. Entonces, pues en la sexualidad podemos hablar tanto de erotismo, ajá, que es como una parte bien fundamental, creo yo, dentro de esta parte de la pareja, ¿sí? Entonces, es importante que ese erotismo empiece por nosotros mismos, ajá, por cómo nos seducimos a nosotros mismos, cosa que tampoco nadie nos enseñó. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la vida de pareja? Llegamos a una rutina, llegamos a ese, am, pues a esta parte de aburrimiento, ajá, en donde constantemente es lo mismo, en donde no hay fantasía, en donde no hay creatividad, en donde eh, el cansancio y una cosa bien importante, el estrés es algo que constantemente está mutilando nuestra sexualidad y sobre todo nuestro placer, ¿sí? Que nuestra sexualidad sea placentera. Entonces, hay mucha ignorancia dentro de este tema de la sexualidad y es algo que hay que empezar a erradicar. Y si nosotros ya vivimos en pareja o tenemos una pareja, es importante empezar a ver realmente nuestra rutina, cómo está nuestra vida sexual, qué tan placentera está siendo. Ajá. O seguimos con esa creencia de que solamente la vida sexual del ser humano es para reproducirse, porque en algún tiempo eso es lo que pasó. Entonces, mm, crecimos sexualmente reprimidos, ¿sí? No quiero decir que solo las mujeres, creo que ambas partes hemos crecido muy reprimidas o muy reprimidos en este aspecto, pero sí, un poco más las mujeres, sí, desafortunadamente así es. Em, por mucho tiempo al hombre se le ha permitido vivir su sexualidad más libremente, podemos ponerlo así, pero igual con muchas limitantes, ¿sí? Porque en muchas ocasiones solo basan su sexualidad en eso, en el sexo, en tener relaciones sexuales con
bueno, voy a hablar de una relación, heterosexual, en donde pues solo tienen relaciones con mujeres antes de casarse, después de casarse, durante que estén casados. Es como esa forma más libertina de hacerlo sin menos juicio, no con tanta libertad, porque al final terminan juzgados muchas veces, pero sí sin tanto juicio como una mujer. Una mujer no tenía, o sea, no hay, y hasta el día de hoy sigue siendo muy juzgado, solo que la mujer tiene un poquito más de libertad, ¿no? De, ok, ya es como que con estos derechos que todos tenemos, pues ya es como que tiene un poquito más de libertad de hacer más cosas, pero hay que estar de acuerdo que mucho tiempo no fue así y que sí, desafortunadamente como mujeres es quienes hemos tenido que vivir nuestra sexualidad más reprimidas. Ujú. Entonces, de esta represión sexual que tenemos, pues vienen muchas cuestiones eh, como depresión, suicidios, alcoholismo, drogadicción, y todo esto viene desde una etapa muy temprana donde empezamos a ver que no tenemos libertad en esta área, en donde desde cuando nosotros empezamos como a reprimir toda esta parte sexual, esto viene desde una etapa en donde empieza la adolescencia. ¿Por qué? Porque la adolescencia normalmente empieza como a los 12 años y quiero que ustedes vayan a su adolescencia y recuerden cómo la vivieron, qué fue lo que... Ay, chocolatita. ¿Todavía me escuchan, chicos? Porque aquí se activó algo. Ya, abajo, abajo. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Es que le vino a activar aquí el modo avión esta latosita. Ok. Entonces, a la edad de los 12 años es cuando empieza normalmente la adolescencia, ¿sí? Y ahí es donde se empiezan a producir las hormonas sexuales. Entonces, es ahí en donde viene un cambio, es en donde podemos ver todos estos cambios en la adolescencia que hay. Y normalmente empiezan como todas estas funciones nuevas en el cerebro, ahí es donde empieza a funcionar de mejor manera la mente analítica, en donde empieza ya a haber un mejor desarrollo del cerebro pensante, ¿sí? Y es donde como adolescentes empezamos a adquirir esta parte de elegir nuestra forma de pensar. Por eso es que muchas veces nuestros padres nos dicen, es que es rebelde, pues sí, es que tenemos que llegar en esa etapa a la rebeldía, porque si no, no habría manera de pensar diferente, de salirnos de la caja, porque nuestros padres a esa edad lo único que quieren, y ojo si tienen chicos adolescentes, porque lo único que quieren es que obedezcamos, que sigamos sus reglas, que vivamos como ellos viven, y es lo último que queremos cuando somos adolescentes, ¿sí? Entonces, justo estas hormonas sexuales que se empiezan a producir dentro de esta adolescencia, que es aproximadamente a los 12 años, les repito, empieza a haber todo este cambio en nosotros, pero ahí es en donde viene más represión de parte de los adultos, ¿sí? Ahí vienen muchísimas cuestiones en donde nos hacen ver que nuestra sexualidad es mala, ajá, en donde nos empiezan a poner muchas condiciones para muchas cosas y es donde nuestra sexualidad se empieza a reprimir y esto puede dar origen a alcoholismo, drogadicción, depresiones, ansiedad, eh, llegando al caso de suicidios. Entonces, es súper importante que nos demos cuenta, si tenemos adolescentes, cómo estamos permitiéndoles o cuánto hemos hablado de sexualidad y cuánto es lo que, la libertad que se les está dando para vivir, ajá, para tener una alegría de vida. Sí, no estoy hablando de un destrampe sexual a los 12, 13 años, sino que tengan la conciencia y que tengan el conocimiento y sobre todo que tengan la confianza de hablar de ese tipo de temas con nosotros.
Y lo más importante, que nosotros como adultos la tengamos, ¿sí? Ahora, si nos vamos a nuestra propia adolescencia, ¿cómo lo vivimos? ¿Realmente eran temas que podíamos tocar con nuestros padres? No era algo de lo que se hablara, ajá. No era algo que se nos permitiera tocar. Bueno, ni siquiera era como, vamos a revisar un libro y el tema para ver qué es, de qué manera puedo ayudarte mejor, ¿sí? No había las posibilidades siquiera porque el pensamiento era todavía más cerrado que ahora. Y entonces, el simple hecho de hablar de menstruación, muchas veces las chicas se enteraban por otro lado, no por sus padres, por mamá en este caso. A veces se enteraban por las amigas, a veces las mamás ni siquiera se enteraban cuando el día de su primera menstruación de las chicas llegaba, ¿no? Bueno, los hombres ni esperanzas que siquiera supieran o era como muy juzgado esta parte por parte de los hombres, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la etapa adolescente? Que los adultos constantemente están intentando someter al adolescente a que sea como ellos, ¿sí? Y someterlos a que repitan todo lo que nosotros vivimos en nuestra vida. Ujú. ¿Por qué? Porque se está prohibiendo constantemente que se adapten al mundo nuevo. Cada adolescente, nosotros cuando éramos adolescentes teníamos un mundo diferente al de nuestros padres. Y lo que más querían ellos es que no nos adaptáramos a ese nuevo mundo. Y ahí venimos arrastrando mucha represión. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita con nuestros adolescentes? Igual, queremos encontrar la manera de reprimirlos. Ujú. Porque no estamos haciendo nada para que ellos se adapten al mundo. Y sobre todo, nosotros no estamos haciendo nada para adaptarnos a este mundo. Queremos a fuerza que ellos encajen. Y así hemos venido generación tras generación. Entonces, hay que darnos cuenta, y nuestros padres debieron de haberlo hecho hace tiempo, y ahorita vamos a ver por qué estoy llegando a este tema del adolescente, y que tiene que ver de dónde es donde vamos a ver por qué tenemos tantos problemas ahora en nuestra forma de relacionarnos desde la línea sexual. Entonces, no entendían nuestros padres que su manera de pensar cuando nosotros éramos adolescentes ya no funcionaba, pero hicieron todo lo posible y yo creo que somos de las últimas generaciones que crecimos desde esta línea tan represiva. Ajá. ¿Y qué es lo que no entendemos hoy en día los padres de adolescentes? Que nuestra manera de pensar ya no sirve para ellos. ¿Alguien quería comentar algo? Debes calmarte. Estará un tiempo con mi tía. ¿Qué demonios quieres decir con eso? Quien está desmuteado, ¿quiere comentar algo? ¿Cómo pueden llamarse amigas sin decírmelo? Para evitar que pudieras ¿Qué te dice Feli? ¿Hay algo que quiere comentar o se desmuteó por accidente? Te puedo enviar con él cuando quieras. Ok, creo que se desmuteó por accidente. Vamos a mutearla. Tengan cuidado con sus micros, chicos. Si quieren preguntar algo, se pueden desmutear, pero si no, nos enteramos por ahí que están viendo la novela, que le están pegando a su marido y no queremos enterarnos de esas cosas, ¿vale? Entonces, hay que darnos cuenta que nuestra manera de vivir no funciona, ya no sirve, ¿sí? Tenemos que cambiarla. La sexualidad en algún punto se prohibía en todos los aspectos, ¿sí? Y nos inculcaron algo que hoy en día seguimos cargando, que es la culpa. Esta culpa por sentir lo que sentimos. Ujú. Ay, de verdad, no quiero una gata, estoy dando una gata en adopción porque es muy latosa, porque se la pasa dando mucha lata todo el día y se les ocurre dar lata más cuando estoy aquí. Entonces, cuando nosotros ya en nuestra relación de pareja, ustedes obsérvense cuánta culpa pueden llegar a sentir, cuánta vergüenza pueden llegar a sentir. Nos hicieron creer que también la sexualidad era peligrosa, ajá. Que era prohibida, que había cosas prohibidas que hacer, ¿sí? Que era sucia. Por ahí ustedes, si alguien me quiere comentar, ¿qué más les hicieron creer que era la sexualidad, ¿no? Eh,
Todo esto entonces lo venimos acarreando y cuando nosotros tenemos una vida de pareja, la sexualidad no termina de ser plena para nosotros porque traemos muchas de estas creencias, muchas de estas, este, sí, creencias de lo que es la sexualidad, que en realidad no es, ¿sí? Desde mi punto de vista, la energía sexual, el relacionarte con alguien desde tu sexualidad, es de las energías más fuertes, incluso más fuerte que el amor, porque es una energía creativa, creadora, ¿sí? Es la única manera de crear vida y se crea vida y es lo más importante que existe. Estamos creando vida. Imagínense qué fuerte es. Y la estamos o la hemos venido tachando todo el tiempo de sucia, de prohibida, de peligrosa, de que no se debe sentir. O sea, de verdad es tan plena, es tan liberadora cuando se vive de una manera sana, ajá, con toda la plenitud y es creadora de vida. Yo creo que por eso estamos como tan dañaditos a veces, porque la forma en la que se ha vivido la sexualidad es solo reproductiva, es solo de vamos a tener hijos, solo es el medio para, cuando si nos diéramos cuenta que vivir nuestra sexualidad desde toda esa plenitud va a dar origen a la vida, si es que se produce esta vida, pero si no, de cualquier forma, es demasiado placentera y por lo mismo el placer es vida. Ajá. Y no se está viviendo desde ahí. Entonces, necesitamos nosotros reeducarnos en lo que estamos pensando, en lo que sabemos de la sexualidad, en cómo vivimos nuestra sexualidad, ¿sí? Hoy en día estamos en ese efecto péndulo en donde de estar en cero, ajá, no se puede hablar de nada, no se puede decir nada, no se puede practicar nada. Pasamos a una sobreerotización en donde se vale todo y con todos y para todo. Entonces, cuando estamos en estos dos extremos, ¿sí? Al final de cuentas es lo mismo. Podemos decir esto era malo, pero pues esto también. Estar en esos dos polos es exactamente lo mismo porque ninguna de las dos cosas las elegimos. No elegimos vivir en esta ignorancia, pero tampoco estamos eligiendo vivir el placer, sino que estamos desde esa sobreerotización que no nos está dejando tampoco algo placentero, ¿sí? Entonces, estamos haciendo lo mismo, pero al revés, ¿sí? En dos extremos. Entonces tenemos que encontrar ese equilibrio. Ujú. Tenemos que encontrar esta parte en donde lleguemos a ese punto medio, en donde realmente se pueda tener eh, esa libertad de vivir nuestra sexualidad plenamente, ¿sí? Cuando nosotros entramos dentro de la pareja en este secuestro de la sexualidad, ¿cómo la secuestramos con el aburrimiento? Con la rutina, ajá. El aburrimiento y la rutina son como un cáncer para el vínculo de la pareja, en donde poco a poco se va desgastando y va degradando demasiado esta relación. ¿No? Llegamos a convertirnos muchas veces en un objeto en casa porque ya ni siquiera es de darnos los buenos días, ¿sí? Entonces, si nosotros esa sexualidad no se está viviendo plenamente, no va a llegar la alegría y es una alegría que deberíamos de tener todos, pero que no sabemos vivirla, ¿sí? Entonces estamos en opuestos constantemente, en donde am, las dos partes, tanto de vivir una sexualidad en extremo muy sobreerotizada o no vivirla, es igual de destructiva para la pareja, ¿sí?
¿Cómo vamos a empezar a erradicar estas creencias? Todo esto, tenemos que empezar a elegir la manera en la que pensamos. Yo les digo que la elección es el poder que ni siquiera nos hemos dado cuenta que tenemos. Y ese poder de elegir nuestros pensamientos es de nosotros, de poder elegir nuestras creencias es de nosotros, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a quitar culpas de encima? Cambiando nuestra forma de pensar, dejar de pensar lo que pensamos que es culposo. ¿Por qué siento tanta culpa cuando yo estoy o cuando yo tengo sexo con mi pareja? Ajá. Entonces, hay que empezar a romper todas esas estructuras que tenemos, ¿sí? Todas esas cuestiones que nos hicieron creer que no tendría que ser así. Hay que cuestionarnos, ¿para qué me sirve tener culpa? ¿De qué siento culpa? O sea, ¿realmente eso que estoy sintiendo es mío? ¿O me dijeron que así era? Ajá. ¿Quién me lo dijo? ¿Para qué me sirvió en algún momento? ¿Para qué le sirvió a los demás creer que la sexualidad o por hacer o tener relaciones sexuales o vivir mi sexualidad de una forma plena es sinónimo de sentir culpa? Ujú. Hay que tomar en cuenta algo, la única libertad que el ser humano tiene es elegir lo que pensamos. Y no nos estamos sintiendo o no se nos hizo sentir libres de pensarlo. Y ahí es en donde viene el punto del por qué tocaba el punto de la adolescencia, porque desde ahí nos hicieron ver que no podemos elegir lo que pensamos, que tenemos que pensar como todos los demás, ¿sí? Entonces, nuestra vida va a ser la consecuencia de lo que estamos pensando. ¿Qué es lo que están pensando ustedes de la sexualidad? Quisiera escucharlas, ¿qué es lo que piensan ustedes sobre la sexualidad? ¿Quién quiere compartirme algo? ¿Con qué creencias sobre la sexualidad crecieron ustedes? ¿No vinieron? ¿Nadie vino aquí? Yo voy a hablar un poco. Adelante, Lupita. En mi caso, sí, y mi madre, que en paz descanse, siempre nos habló desde que empezamos a desarrollar y que íbamos a hacer estos cambios. Nos empezó a decir, va a salir vello púbico, te va a crecer esto, te va a crecer lo otro. A mí me habló de la menstruación. Y pues más, ya un poco más, sí, de alguna manera en mi familia se da esta, como usted hablaba de la represión sexual, pues de que se ve como algo que no es bueno. Sí, vi que en mi hermano pues había más libertad. A nosotros no se nos permitía tener novio, a mi hermana y a mí. Pues tenía una mamá, unos papás muy estrictos, pero de alguna manera sí, cuando ya crecí, pues que ya éramos adultos, sí nos hablaba mi mamá de que a una mujer se le cultiva, se le acaricia, se le besa, que no es nada más de que abre las piernas y el hombre va encima y hace lo que quiere, ¿no? Sí nos explicaba. Pero en mi caso, yo no sé por qué, o porque de alguna manera lo viví alrededor, o escuchaba esas pláticas de que se hablaba que no era bueno. Yo como que me cerraba, o sea, escuchaba, pero a la vez no escuchaba. Y nos sentaba, bueno, a veces estábamos reunidos y mis hermanos, digamos, son más abiertos, ¿no? Interactuaban y a mí no me gustaba que me hablaran de eso. Entonces, pues sí tenía que estar ahí en la plática, pero no comentaba yo nada. Entonces, pues cuando pues yo me casé, pues sí, pues siendo virgen, ¿no? Porque eso nos inculcaba mi mamá, que uno está con un hombre hasta que se casa. Entonces, mm, pues sí, digamos, o sea, sí por la escuela y algunas cosas, pero yo no era abierta a esos temas. Em, pues a través de los años en mi matrimonio yo jamás compartí con nadie, nunca pregunté cómo es, cómo debe de ser.
Pensé que a través de los años las cosas eran así, sí, ahora entiendo lo que usted dice de la rutina, de pues que no hay creatividad, y pues, pues siento que también yo contribuí a eso, ¿no? Porque no investigaba, no preguntaba, no sabía qué se puede hacer. Entonces, pues sí, llegó un momento en que en mi matrimonio, pues se dio eso y mm, fue muy como, pues yo creí que era normal, ¿no? Que se diera una vez al mes. Em, mm, no sé, o sea, no, ahora puedo un poquito hablar de eso, pero antes, o sea, ni con mis amistades tampoco, mis amigas más íntimas, nunca hablamos de estos temas. Y yo mucho menos preguntarle a mi mamá o a mi hermana, ¿no? Este, que si lo hubiera hecho, posiblemente mi mamá me hubiera orientado, me hubiera dicho, pero pues como también yo me cerré esos temas, pues no tengo mucho conocimiento y pues fui descubriendo ya en estos últimos años que pues que no era tan normal lo que yo vivía en mi matrimonio, ¿no? ¿no? Y bueno, y después me entero, a través de mi divorcio que, pues, mi ex esposo, em, se abrió a otras, digamos, fantasías, otras formas, y eso a mí me me entré como en un shock, o sea, porque teníamos un estilo de vida también, sí, como apegado a la religión. Entonces, había ciertas formas, ciertas reglas, y yo descubro ahora esta parte de él. Entonces, pues, yo así como, ¿y qué pasó aquí, no? Este, ya no estamos en la misma sintonía, en el mismo canal, y pues, nunca me habló de eso. Entonces, sí fue como un gran choque para mí, pero digo, puedo entender, ¿no? Que algunas personas pueden con el tiempo llegar a despertar ciertos intereses o ciertas fantasías que quieren eh, explorar. Em, mm, pues bueno, así es lo que puedo compartir. Pero digamos, si de alguna manera mi madre sí nos hablaba de eso. Sí, sí nos orientó, sí nos dijo. A nivel general, digamos, sí sabíamos que, pues, debe de haber, pues, erotismo, debe de haber esta cultivación antes de iniciar, pues, un encuentro sexual. Y, pues, yo también considero que la energía sexual es algo muy sagrado, muy especial, y que se da una gran conexión en esa entrega. Em, y, pues, es lo único que puedo compartir, o sea, es la única experiencia que he tenido. Muy bien, gracias Lupita, muy valiosa la participación y justo esto nos lleva a esta parte de la primera charla que empezamos con los temas de pareja, la comunicación, ¿no? Como venimos de una educación en donde no se habla de estos temas, pues resulta que llegamos al matrimonio y de estos temas no se hablan, ajá. No se habla de cómo me gusta, de si no me gusta, de si quiero, si no quiero, qué tan normal es una vez al mes o una vez por semana o 5 días por semana o 3 veces al día. Todo ese tipo de temas no los tocamos porque nos dijeron que eso no se hablaba, ajá, que de eso no se hablaba. Y entonces llegan personas de 60 años a decirme, necesito tu ayuda porque necesito sentir un orgasmo, necesito saber lo que es un orgasmo, ¿sí? Y ver que hay gente que jamás en su vida lo ha sentido, es ahí en donde nos damos cuenta de la necesidad de hablar de estos temas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando no tenemos esa comunicación abierta en ningún otro aspecto de nuestra vida, pues no vamos a esperar tener este tipo de comunicación con nuestra vida sexual,
¿sí? Para eso hay que cambiar muchos de nuestros pensamientos para entonces poder abrirnos, poder quitar la pena, poder quitar la vergüenza, poder quitar esta culpa, ¿sí? Ay, ¿cómo me voy a atrever a pedir esto? ¿Cómo me voy a atrever a decir es que así no me gusta? ¿Sí? Y va tanto de hombres como para mujeres. No nos atrevemos a pedir lo que queremos, a hablar sobre el tema, a decir qué sí sé y qué no sé. Ajá, porque entonces damos por hecho que así es. Ahorita Lupita tocaba este tema, ¿no? Pues es que yo dije, pues así es, ¿no? O sea, esto tiene que ser así porque pues no conocemos otra forma. Nadie nos dijo, se siente esto, se siente aquello. Es algo que tenemos que experimentar. Y como no nos dejaron experimentar y como creemos o traemos las creencias de que no debemos experimentar, ojo, todo esto es con responsabilidad. Ujú. Por eso es que el sexo es para adultos, ¿sí? Pero porque los adultos tienen que ser responsables. Digo, hoy en día veo más chavos responsables que adultos, pero bueno, eh, es importante recalcar esto. Esto no quiere decir que sea sin responsabilidad porque es por seguridad de uno mismo, pero tampoco quiere decir que no vayan a vivir su sexualidad como la tengan que vivir para poder explorar y vivir lo que ustedes necesitan, ¿sí? Y no necesitan irla a explorar con otra persona. Explorar su sexualidad viene, y por eso tocaba el tema de la adolescencia, ajá, con la forma en la que se erotizan ustedes mismas o ustedes mismos, no sé si hay hombres aquí, pero la forma en la que se erotizan ustedes, en la que se conquistan frente al espejo, en la que se sienten realmente maravillados con ustedes, en el momento en el que este punto de tocarse, ajá, de conocer su cuerpo, en la adolescencia de descubrir su cuerpo, quién realmente descubrió su cuerpo en la adolescencia, quién realmente tocó su cuerpo para ver hasta qué punto sentían placer. ¿Quién el día de hoy, porque me voy a la adolescencia, pero quién el día de hoy, y no importa si estás casada, en pareja, con novio, con novia, no importa, el día de hoy que vives tú en tu edad adulta, ¿cuánto te has atrevido a explorarte, a sentirte? Ajá. ¿Cuánto te has atrevido a dejar esa culpa de lado, a dejar tus creencias de lado y poder decir, ok, quiero sentir, quiero ver qué se siente, quiero seguir sintiendo esta parte? Si tú no conoces tu cuerpo, no hay manera de que tu esposo o esposa, pareja, novio, venga a enseñarte a conocerlo. Y a veces ese es otro problema, le dejamos la responsabilidad de mi placer al otro. Y recuerden esto, el orgasmo es de quien lo trabaja. Ajá. Y en el tema de la sexualidad, normalmente estamos acostumbrados a dejarle la responsabilidad de mi placer al otro. Y por eso hay tantas cosas de si soy suficiente, si no soy suficiente, si le gusto, si no le gusto, porque estoy esperando que el otro me dé placer. Y entonces ahí vienen muchos tabúes también en esta parte de que si el tamaño del pene importa, que si bueno, tantas cosas que como hombre, esto va más dirigido a hombres que se sienten tan inseguros, ajá, por esta situación, cuando realmente son situaciones que no tienen nada que ver con sentir el placer. Porque muchas veces creemos que la sexualidad solamente viene, ajá, de este acto del coito, ajá, de este entro, salgo y se acabó. Y la sexualidad es más que eso, ¿sí? Es más que una penetración solamente. La penetración, creo yo, desde donde lo veo, es como la consecuencia de todo lo que ya vino antes, ¿sí? Pero no lo es todo. Y a veces tenemos toda esa creencia y venimos con todo eso cuando realmente en nuestro cuerpo hay un sinfín de terminales nerviosas, ¿sí? Que pueden llegar a hacernos sentir muchísimo placer. Incluso
esta parte, cuando hablo de esta parte de las zonas erógenas, como mujeres, dentro de la vagina de la mujer solo hay tres terminales nerviosas, zonas erógenas, que nos pueden llegar a hacer sentir placer. Ujú. Pero fuera de ella hay siete o más, solo hablando de la zona genital de la mujer. Ujú. Ya no hablo de todo el cuerpo. Hay tantos puntos que cuando nos hemos atrevido realmente a tocarlos, a sentirlos. ¿Por qué? Porque nos dijeron que no, que eso no era bueno. Ujú. Y eso pasó en la adolescencia, cuando estas hormonas sexuales empezaron a aparecer y cuando nos dijeron, no, no lo hagas porque eso es malo, porque tú tienes que ser una niña buena, tú tienes que ser una niña que llega virgen hasta el matrimonio, o sea, todos esos cuentos que nos vinieron a contar, que hasta el día de hoy nos seguimos creyendo. Cuestiónense, acuérdense que conmigo venimos a romper creencias. ¿Sí? ¿Por qué damos por hecho que las cosas son así o tienen que ser así todo el tiempo? ¿Para qué nos sirve seguir dando por hecho eso? Entonces, necesitamos empezar a conectar mente, emociones y cuerpo. Esto va unido. Si la mente está por un lado, las emociones están por otro y nuestro cuerpo anda por otro, no hay manera de llegar a sentir placer. ¿Sí? El erotismo solo va a surgir del placer de vivir. ¿Cuánto placer estamos sintiendo en la vida? Ajá, para poder erotizarnos. Ujú. Hay que empezar por esta parte tan sencilla de empezar a sentir el placer en todo lo que vemos. Y para eso vamos a utilizar nuestros cinco sentidos. Ajá. Y esto lo pueden empezar a practicar con su pareja. Empiecen a utilizar sus cinco sentidos, empiecen a admirar. En este momento quiero que vean a su alrededor y encuentren algo bonito. La vista, ¿sí? Empezar a ver algo bello. O sea, esta gatita latosa que tengo por aquí, aunque es bien latosa, que ya se fue. Como ya llegó mi hijo, ya se fue atrás de él. Es la cosa más hermosa que existe en este mundo. Y verle esos ojos azules, ajá, me llena de ese placer de poder verla, de poder sentirla como está de chiquita. Mi otra gatita, aunque ya está más viejita, es una gatita que también la veo y admiro sus ojos y admiro, o sea, el poder ver la belleza en eso tan sencillo es empezar a trabajar en nuestro placer, utilizando nuestros cinco sentidos. Observen a su alrededor qué cosa hay bella. Yo tengo la foto de mis hijos cuando estaban bebés. Eso es algo bello. Un atardecer es algo bello. ¿Cuánto tiempo nos damos para ver ese placer, para sentir ese placer? Tienen que empezar a buscar en sus sentidos ese placer. Si ustedes no lo buscan ahí, va a ser muy difícil que ustedes se eroticen y que ese erotismo los lleve precisamente a ese placer en su vida sexual. El sexo no es todo eso que nos vinieron solamente a contar, o todo eso que nos han prohibido. Ahora, el olfato. Yo les digo que yo tengo olfato de perro, ¿no? O sea, de verdad para mí el sentido que más agudo tengo, que más me puede causar conflicto muchas veces, es el olfato. Es lo que más placer me puede causar y también lo que me puede estresar más. Porque si hay un olor que mi cuerpo, mi sistema no tolera, puede llegar a afectarme incluso físicamente. Mi cabeza me duele. Si hay un perfume, por ejemplo, si hay olores que no soporto, que no tolero, eh, y fíjense cómo nuestros sentidos están conectados eh, con nuestra sexualidad. Cuando yo estaba embarazada de mi primer hijo,
Recuerdo que iba en carro con un compañero de trabajo y delante de nosotros iba un camión de basura. Y si yo les digo que por sí tengo olfato de perro, créanme, o sea, fue una cosa espantosa lo que iba viviendo yo ahí. De esa misma manera, nuestro sistema hormonal se altera, tanto desde lo bueno, creo yo, hasta lo desagradable, ¿sí? Entonces, el olfato es algo que hay que aprender también. No es lo mismo entrar a tu casa y que huela todo feo, a que tengas flores, a que tengas fruta, que la misma fruta en el ambiente empieza a desarrollar cierto aroma. Cuando nosotros comemos algo, el olfato también tiene mucho que ver, ¿sí? Lo rico que huele y entra el gusto también, el café. A quienes son amantes del café, a mí el olor a café me encanta. No soy de tomar café, ajá, pero el olor a café me encanta. Entonces, toda esa mezcla de olores podemos empezar, ¿sí? Desde oler nuestro desayuno, oler una fruta, oler nuestro perfume, ¿sí? Todas, incluso nuestro jabón, nuestro shampoo, nuestro cabello, olernos nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos un olor en particular. El poder percibirlo nosotros mismos y poder jugar con esos aromas, entonces es fundamental. El olfato creo yo que es de los sentidos más importantes dentro del erotismo. Ajá. Y el erotismo es algo que hay que empezar a sacar, a liberar, a mantener dentro de nuestra relación con nuestra pareja. Si no hay erotismo, no va a haber ese placer. Ya es una rutina, ya es como que lo tengo que hacer, ya es como que, pues, o ya nada, ¿no? Porque también muchas veces pasa que ya no hay nada y creemos que también eso es normal y eso no es normal, eso no es normal. ¿Qué es lo que sí pasa? La curva de la sexualidad es muy variada, ¿sí? Va a haber personas con mucho deseo sexual, en donde probablemente quieran tener sexo todos los días, ¿sí? Va a haber otras personas con una curva sexual menos, ¿cómo les puedo decir? Pues menos activa, en donde tal vez con una vez a la semana o tal vez con una vez al mes es suficiente. Ahí es donde podemos llegar a tener o empezar a tener problemas en nuestra vida de pareja, ¿sí? Por este tema de la curva sexual. Y por eso es importante el hablar, por eso es importante comunicarnos, por eso es importante decir, no desde el reclamo, sino desde el, oye, es que, no sé, igual algo me está pasando porque pues yo ya no siento como esa parte del deseo y ahí viene esta parte. El deseo no es como me dio gripa, ¿no? Y ya se me quitó. No es como un virus que llega y se va. No tiene que ver con esta parte del ser, sino tiene más que ver tiene que ver con más con esta parte de desear algo y que tiene que ver con algo que se toma la decisión también, así como les he dicho muchas veces del amor. El amor para mí no es solo una emoción, solo un sentimiento, sino que tiene mucho que ver con esta parte del decidir seguir amando a alguien. Decidir sentir el deseo por alguien también es algo que se tiene que trabajar, ¿sí? No es algo que llega y se va, sino que es algo que al igual se tiene que trabajar. Entonces, si ese deseo no está, hay que ver qué es lo que está pasando. Muchas veces tiene que ver, incluso dependiendo de la edad, el, los problemas hormonales, la menopausia, la perimenopausia, todo este tipo de situaciones que tienen que ver. Otra parte emocional también, cómo nos estamos sintiendo, cómo me estoy sintiendo con mi cuerpo, cómo me estoy sintiendo con la otra pareja, como mujeres también es importante hablar que muchas veces si nuestra necesidad emocional no está satisfecha, va a ser muy difícil que podamos satisfacer también esa parte sexual, ¿sí? Para los hombres es un poco más fácil desconectar la parte sexual de la emocional,
pero aún así es algo que va conectado, no hay manera de desconectarlo. Hoy en día pueden decir muchos chicos, solo somos compañeros sexuales. Ajá, sí, a lo mejor solo están funcionando en base al sexo, pero aún así hay emociones involucradas. Y si son mujeres, aguas con estarse engañando con eso, ¿sí? No hay manera, desde mi forma de pensar, y esto solo es mi forma de pensar, muchos especialistas tal vez me van a decir, no es así, yo no lo creo, yo creo desde esta línea que como mujeres no va a haber manera que te involucres solamente sexualmente con alguien sin involucrar emociones. Aunque eso te quieras hacer pensar aquí, lo desconectas de acá y no hay manera. Siempre va a haber una emoción conectada ahí. Ujú. Entonces, ojo con eso y hay que tener mucho cuidado con esta parte. Entonces, de los sentidos, me quedé con el olfato, el gusto, ajá, saborear lo que te estás comiendo, sentir las texturas, todo eso es súper importante. El oído, lo que escuchas, ajá, todo eso que estás escuchando, los sonidos del mar, todo eso que logre en algún punto, sentir placer, que te haga sentir ese placer. Y el tacto, bueno, ni se diga, ¿sí? ¿Por qué creen que los masajes son tan deliciosos y tan desinhibidores? Porque el contacto con tu piel, ajá, es algo que sí o sí va a estimular esta parte del erotismo. Ujú. Quiero que chequen cuándo fue la última vez que utilizaron alguno de sus sentidos para sentir ese placer. Y no hablo solo del placer sexual, o sea, para sentir placer. Y la comida es placentera. ¿Cuándo fue la última vez que dijeron, ay, esto está delicioso? Hay que darnos cuenta de esa parte. Dice aquí Giselle, en casa mi mamá solamente me mandó a un curso en un hospital sobre enfermedades de transmisión sexual y métodos anticonceptivos, pero no hubo charla directa con mis padres. Ahí es un punto en donde les digo que nos educaron en base al miedo, en base a que la sexualidad es peligrosa. Solo lo que yo veo que les enseñan en las escuelas es a prevenir los embarazos y prevenir enfermedades, pero jamás les enseñan cómo vivir su sexualidad más plenamente, con más placer. Ujú. Sí, y eso también lo hacen las mamás, ¿sí? También lo hacemos desde educar en base a al que tengan miedo de que les puede pasar esto para que mejor no tengan, ¿no? Y ahí reprimimos la sexualidad, muchísimo. Entonces, dice, entonces siempre ha habido ese miedo, fíjense, es lo que les decía, el miedo al momento de tener relaciones, ya sea por enfermedades de transmisión sexual o incluso el embarazo. Si te embarazas ya no tienes un buen futuro, eso es otra cosa, ¿no? También. Eso me ha limitado a disfrutar mi sexualidad y también no me dejaban salir con nadie, igual que mi compañera. Solamente podías tener relaciones con el hombre que te casaras. ¿Y cuándo ibas a conocer a ese hombre? Pues justo años después de que te casaras, ¿no? Así ha pasado. Así ha pasado, entonces la sexualidad nos hemos encargado y se han encargado de reprimirla a tal grado en donde no hay placer. No hay placer. Ujú. Dentro de la vista, del sentido de la vista, por favor, cuando se vayan a dormir, no vean noticias, ajá, no vean cosas desagradables. Esto va a matar sí o sí su placer a lo que sea, porque es demasiado estresante. Entonces, em, si en nuestra vida le damos cabida a este tipo de situaciones, si en nuestra vida hay depresión, si en nuestra vida hay ansiedad, si en nuestra vida hay enojo, si en nuestra vida hay rencores, hay venganzas, si existen todas estas emociones ahí, si hay estrés, ajá, que esto, bueno, el estrés mata lo que sea, ¿sí? Si existe todo esto en nuestras vidas, no va a haber manera de que nos eroticemos. Ujú. De que sintamos, de que vivamos ese placer de vivir, que es el erotismo, ¿sí? Entonces, el deseo, el erotismo, la sexualidad, todo va a morir ante el estrés.
Esa también es una realidad. Para nosotros poder sentir esa expansión placentera, de placer, toda esa sensación de placer en cualquier cosa que hagamos en nuestra vida, necesita haber relajación. Y si nosotros no vivimos relajados en la vida y todo el tiempo nos la pasamos estresados, contraídos, seguramente nuestra sexualidad no va a ser muy buena. Hay una película buenísima, ahorita que estamos hablando de esto, y el sábado en mi taller se me olvidó comentárselos, que se llama El Cisne Negro. Quienes ya la hayan visto, vuelvan a ver, quienes no, véanla. Justamente esta parte de la represión que vivimos, esta parte de la autoexigencia, del perfeccionismo, del control, ajá, si tenemos esas tres cositas que lo hablamos en el taller, y que esto fue algo que se me pasó decirles ahí, en esa película marca muy bien cómo vive rígida una persona sin la capacidad de disfrutar nada. Y por lo mismo su sexualidad nunca va a ser capaz de disfrutarla. Y como no disfruta su sexualidad, esta chica es una bailarina, ¿no? En donde todo el tiempo le dice el maestro o el director de escena, el que está diciéndole que necesita soltarse, ¿sí? Incluso la manda, ¿sí? A tener relaciones sexuales, creo, y que se suelte y que lo disfrute, ¿sí? Incluso cuando somos así, no logramos soltarnos ni siquiera en esa intimidad. Y es intentarlo controlar todo y solamente se tiene que dejar fluir. Obsérvense qué tan rígidas son, qué tan exigentes son. Y le decía a esta persona, a la chica, es que suéltate, solamente permítete ser tú, solamente permítete eh, seducir con esos movimientos. Ajá. Porque sus movimientos eran tan estructurados, tan detallados, tan perfectos, que no había seducción, que no decían nada a sus movimientos, porque todo lo quería ser perfecto. Entonces, si estamos bailando con esta situación de ser perfectos, de no equivocarnos, de controlarlo todo, si andamos en esas, chicas, les aseguro que su sexualidad no es la más plena que digamos. Ajá. Si es que ahí no se permiten fluir. Si se permiten fluir ahí, seguramente todo lo demás va a empezar a fluir y esto va para hombres y mujeres, ¿sí? Entonces, si estamos demasiado estresados constantemente, si vivimos en un estrés constante, el erotismo, el deseo y nuestra sexualidad no van a pintar bien. Ujú. ¿Qué es importante hacer dentro de la pareja? Romper rutinas. Y eso no quiere decir dejen sus responsabilidades de lado, pero sí rompan la rutina. Rompan esa rutina todo el tiempo. No se permitan caer ahí, ¿sí? Todo lo que lleva al aburrimiento va a terminar sí o sí con el deseo. Pregúntense cuántos años tienen con la persona con la que están y cuántas veces han salido de su rutina, cuántas veces se han dado un fin de semana, cuántas veces han planeado un viaje. ¿Cuántas veces se han escapado, aunque sea un rato en la tarde? ¿Cuántas veces han corrido a los niños de la casa? Los mandaron con las abuelas, las tías, para ustedes tener un momento con ustedes. ¿Cuántos lo han hecho y cuántas veces lo han hecho? Ujú. Hay que tener mucho cuidado con nuestra zona de confort, porque eso sí o sí va a apagar ese deseo. Ujú. Algo que tenemos que hacer es, dentro de nuestras prohibiciones, prohibirnos la rutina. Y por eso es que es importante comunicarlo. Y por eso es que es importante hablar y decir qué me está haciendo falta, qué necesito, qué necesitamos como pareja. Porque la rutina sí o sí va a terminar con esto, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Los seres humanos somos muy inciertos. Lo único cierto que tenemos es que vamos a morir y que nacimos en algún momento, porque si nacemos seguramente vamos a morir, ¿sí?
Pero la incertidumbre no nos gusta y la incertidumbre nos vuelve controladores y la incertidumbre nos vuelve perfeccionistas y la incertidumbre nos va a volver, este, ay, se me fue la otra palabra, no me acuerdo, pero todas esas monerías que tenemos nos va a volver la incertidumbre así, sobre todo controladores, ¿sí? Pero ah, si nosotros seguimos matando esa incertidumbre, ajá, si nosotros queremos seguir controlándolo todo, ujú, lo queremos disfrazar, esa incertidumbre la queremos disfrazar de inseguridad y al rato andamos bien ansiosos ahí porque las cosas nos provocan inseguridad, ¿sí? Pero la realidad es que solo es el disfraz del control que queremos tener, porque ya les comentaba en una charla sobre el control, en donde le decía, no soy controladora, simplemente aprendí que la incertidumbre no puedo tolerarla, entonces necesito tener todo bajo control. Pero si nosotros seguimos sin poder de alguna manera tolerar esa incertidumbre, sabiendo que todo en nuestra vida es incierto, todo, ajá, le quitamos y matamos toda la belleza que tenemos como seres humanos, toda, porque nada podemos predecir y queremos predecirlo y queremos saber todo el tiempo qué va a pasar, ¿sí? Entonces, nuestro desarrollo como seres humanos es vivir constantemente en incertidumbre. Nada es seguro. Lo único seguro es que nada es seguro, pero no nos gusta. Y entonces vamos matando esa incertidumbre y por lo mismo vamos matando esa belleza por la vida, esa capacidad de asombro, esa capacidad de sorprendernos. Ajá. Entonces, cuando nosotros nos enamoramos, nos damos cuenta de que es tan bonito enamorarse porque es muy incierto, porque no sabemos qué va a pasar, ¿sí? Y si no sabemos con seguridad qué va a pasar, porque es muy incierto, es peligroso, ¿no? Y si es peligroso, pues obviamente ahí vamos a querer estar, porque donde nos dicen que no, ahí es donde queremos, ¿sí? Pero esta parte del amor, cuando se da desde esta línea, es porque no es seguro lo que nos atrae tanto de enamorarnos. Pero tiene que llegar, o le tenemos que poner de alguna manera la cerecita al pastel, ¿no? ¿Qué más sigue? Y entonces viene algo que viene a castrar lo que sea, que es, pues como esto es bien bonito, ¿qué sigue? Nos vamos a casar. Y entonces, y no hablo de que esté mal casarse, sino de que como en el punto en el que decidimos casarnos, empezamos a ver al otro como parte de nosotros, ¿sí? Como él ya está seguro aquí, ya no tengo yo que cuidar nada, ya me pertenece, ya es parte de, es como esta creencia que vamos teniendo constantemente y entonces empezamos a convertir al otro en un objeto más de la casa, ¿no? Es solo dame, veme, tú me hiciste, es reclamo, es constantemente vivir en esa situación y entonces esta parte de que como era incierto, como era algo que no era seguro, pues ya se convirtió en algo seguro y entonces doy por hecho que el otro o la otra siempre van a estar ahí. Y ahí es donde le venimos a dar como en la torre a esta parte de la incertidumbre, de lo peligroso que es el amor y ya damos todo por hecho y entonces ahí se empiezan a hacer rutinas. Cuando ya damos por hecho que el otro nos pertenece. Y hay una parte del amor romántico y hay otra parte que hablando de sexualidad, que es la pornografía. El amor romántico es
tú me tienes que hacer feliz a mí. Ujú. Ese amor de Disney donde llega mi príncipe azul y me va a rescatar, ¿no? Que ya luego termina siendo un Shrek cualquiera, no un príncipe azul, pero le damos la responsabilidad de que me haga feliz. Y eso al final nos va a llevar a una frustración porque no hay manera de que el otro me haga feliz. No existe la manera de que el otro me haga feliz. Ajá. Por eso voy a terminar frustrada o voy a terminar frustrado, porque incluso es demasiado violento el estar esperando que el otro me haga feliz, hacerlo responsable de mi felicidad. Y viene la otra parte extrema, que viene a ser la pornografía, porque son las dos cosas que nos enseñan sobre la sexualidad o lo que se ha venido vendiendo. Ajá. Y la pornografía es solamente, escuché que alguien lo decía así, esta parte de me masturbo en tu cuerpo, ajá, y ya está, no hay más, no pasa nada más, ¿sí? Terminamos convertidos en objetos. Tú me tienes que dar y no pasa nada más. Ujú. Entonces, el placer humano, la expansión, lo lúdico, la creatividad, la reflexión, queda de lado. Queda totalmente de lado con estereotipos en base a la pornografía que jamás van a llenar o que jamás van a existir en nuestra vida real y con estereotipos sobre ese amor romántico que jamás tampoco van a llenar nuestra vida y jamás nos van a hacer felices, ¿sí? Perdemos toda esa capacidad de crear, toda esa capacidad de expansión, de jugar, de divertirse, de reflexionar, ¿sí? De ser creativos en esta área sexual. Entonces, dejamos de sentir todo ese placer. Ujú. Esa rutina que se vive en el matrimonio, todos son deberes, todo es debo de, tengo que, hay que cumplir, hay que hacer. Por eso es que se empieza a hacer tan monótono y tan rutinario esto y es en algún punto empezar a elegir vivir así, pero podemos elegir vivir de otra manera, ¿sí? Esta institución matrimonial va a llenarnos de reglas, de estructuras, de rutinas, de aburrimiento, de condicionamientos, de todo eso. Entonces, cuando estamos en esta institución, hay que, no me gusta la palabra, pero sí hay que luchar contra todo eso, contra que todo eso llegue. Y si ya llegó, hay que erradicarlo de ahí. Casarse no significa que tenga que pasar todo esto. Ujú. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a trabajar en nuestra individualidad para poder vivir en comunidad, para compartirnos. Ujú. Tenemos que ser individuos para entonces encontrar ese balance para compartir con quienes están conmigo, ¿sí? Hay que aprender a mejorarnos a nosotros mismos para que podamos entregarle a los demás todo eso bonito de nosotros. Hay que aprender a seducirnos nosotros mismos, ¿sí? Hay que aprender a bailar con la belleza que es esta vida. Hay que aprender a sentir ese placer por la vida desde nosotros primero. Ujú. No hay que esperar que ese placer venga y me lo dé alguien más. Y si ustedes se fijan, todo esto que está afuera, todo ese cascaroncito va a llevar a tener precisamente esa vida sexual más placentera, más activa y saber que eh, no solo es el acto sexual no solo tiene que ver con una penetración, tiene que ver con un sinfín de placer que podemos sentir, tanto en nuestro cuerpo como en nuestra vida. Es desde ahí desde donde vamos a empezar a tener todo este placer. Pero si no estamos sintiendo placer en ver un atardecer, pues mucho menos vamos a alcanzar un placer en nuestra vida sexual. Esa es una realidad. Preguntas, chicos, chicas.
¿Nadie tiene preguntas? ¿Nadie tiene nada que comentar? Recuerden que sus preguntas hacen más enriquecedor esto. Bueno, yo voy a, no sé si es pregunta, pero a lo que entendí es que a través de nuestros sentidos, pues se desarrolla el erotismo, el placer, ¿sí? Y al igual que usted, yo también tengo muy desarrollado el olfato. Los olores, o sea, los percibo muy, muy, muy rápido y también, ya sea que me agraden o me disgusten. También admiro mucho, pues, toda la naturaleza, ¿no? Cada una tiene su belleza. Es más, un simple árbol, a veces lo admiro, ya sea por su tronco tan grande, por su altura, lo que sea. Entonces, si yo hago eso, me va a ayudar a a tener placer, a poder disfrutar de todo lo que veo desarrollando mis sentidos, ¿sí? Así es, hay que empezar por eso, o sea, empezar a desarrollar en nosotros toda esa parte, ajá, Ujú, toda ujú, esa parte, el poder admirar la belleza, ajá, nos va a permitir empezar a admirar la belleza que hay en nosotros incluso, ajá, que muchas veces no la alcanzamos a ver, ¿sí? Y ujú, a empezar a autoerotizarnos nosotros mismos, ¿sí? ujú, Y esto no quiere decir solamente llego y, por ejemplo, me masturbo o algo por el estilo. No, o sea, en la masturbación, ¿qué más hay? ¿Sí? Tal vez esa va a ser como la cerecita del pastel, pero incluso puedes llegar a sentir el placer, ajá, sin ni siquiera tener como un acto sexual, simplemente sentir ese placer con tus movimientos, con esta parte de cómo te hablas, cómo te miras, cómo cuando te estás arreglando, cuando te estás bañando, la forma en la que estás tocando y sintiendo tu cuerpo, todo eso es importante hacerlo, ajá. Entonces, sí, mediante nuestros sentidos es como vamos a nosotros a lograr ese placer y dejen de dejarle la responsabilidad al otro de todo eso que ustedes van a sentir. Para esto, ojo, necesitamos, no es así de fácil como se está diciendo. Lo primero que les dije es vamos a cuestionarnos nuestras creencias. ¿Qué nos dijeron? Porque si nos dijeron tocarte está mal, obviamente nos va a seguir costando mucho trabajo. Entonces, cuando yo les decía cambiar nuestro pensamiento, es nuestra elección y va a ser algo que se va a hacer con la constancia. ¿Sí? Ok, eso me dijeron, pero yo quiero tocar mi cuerpo. Ajá. Eso me dijeron, pero yo quiero que el otro toque mi cuerpo. Entonces es constantemente repetirnos que no es así. Ujú. Giselle dice, ¿qué tan bueno es en algún momento abrir la relación de pareja? ¿Existe el poliamor? ¿Y cómo puede afectar esto a nuestra sexualidad? Vamos a lo mismo, creencias. Si tú vas a abrir tu relación de pareja solo por darle gusto al otro, desde ahí eso va a tronar. Va a tronar porque tú estás dejándote de lado lo que tú piensas y lo que tú crees. Si tú estás dispuesta a destruir tus creencias, esa forma de pensar, porque dices, ok, sí, sí lo quiero hacer por mí, sí lo quiero hacer porque yo también quiero experimentar, porque yo también quiero hacerlo. Y acuérdense, tanto para abrir una relación de pareja tiene que haber ciertos acuerdos y esos acuerdos no se pueden romper aunque sea una relación abierta, ¿sí? Esta relación abierta puede venir desde lo que solo va a ser abierta desde la parte sexual. Solo puedes tener encuentros sexuales con alguien más, ¿sí? Pero no se pueden involucrar emociones. Esta relación abierta puede ser en donde involucramos emociones e involucramos el sexo. Puede ser con una, dos, tres personas. Cuando hablamos del poliamor, así.
Entonces, necesitamos estar bien seguras de qué es lo que quiero experimentar, de qué es lo que quiero vivir y que no va a ser algo que me va a afectar a la larga. Porque si solo lo van a hacer desde le voy a dar gusto a mi pareja, no les garantizo que eso funcione. ¿Ah? No les garantizo que eso funcione porque vas a estarte fallando tú y tú constantemente vas a pasarla mal. También puede ser desde el abrir la relación en donde yo no quiero tener encuentros con nadie más, pero yo sé que es una necesidad tuya. Tú puedes tener los encuentros que quieras, solo no vengas y me platicas nada. Es algo que tú puedes vivir como tú lo quieras vivir, pero yo no quiero saber nada de eso. También eso es abrir una relación, ¿sí? Hay muchas maneras de abrirla, pero necesitamos estar bien conscientes y bien seguros qué es lo que queremos y sobre todo por nosotros y para nosotros, ¿sí? Entonces es un acuerdo y hay acuerdos que se tienen que hacer cuando la relación se puede abrir. ¿Es válido? Es válido. No sé si es bueno, no sé si es malo, va a depender desde dónde se tomen las decisiones, desde si es porque yo quiero o si es para darle gusto al otro. Entonces, recuerden que estos conceptos de bueno y malo no me gusta manejarlos tanto. Sí, es qué tan funcional es para cada uno. Si les es funcional y si están en el momento de querer tomar esa decisión y lo quieren hacer ambos y quieren experimentarlo ambos y ya hicieron los acuerdos de qué puede pasar o de que si no te puedes enamorar y resulta que te estás enamorando, ¿qué sigue? ¿No? ¿Recuerdan esta parte que les decía de la película de Ojos Bien Cerrados? En donde precisamente una parte del comunicar es qué pasa o qué va a pasar, ajá, si en algún punto alguien, a alguno de los dos nos llega a gustar a alguien más. Eso es algo que se tiene que tocar. Cuando hablaba el tema de la infidelidad, también les decía, el preguntar qué es ser infiel para ti, que no es lo mismo para uno o para el otro, y que muchas veces el otro ni siquiera sabe que está siendo infiel. Ajá, porque solo suponemos. Entonces, cuando una relación se va a abrir, no se tiene que suponer nada y nada se tiene que dejar a la deriva y luego lo arreglamos. No, el acuerdo se hace, incluso los pueden firmar si quieren y tienen que estar bien conscientes de que sus creencias, ¿sí? No los van a limitar a abrirlo o abrir esta relación. Que lo único que tiene que pasar es que tiene que ser placentera, ajá, y funcional para ustedes. Eso es lo que podría pasar si se decide abrir esta relación. Ajá. Puede ser funcional, puede ser que sea algo que les guste, puede ser que eso no lo van a saber hasta que se practique. Ujú. ¿Cómo les puede afectar en su sexualidad? Pues exactamente va a ser hasta que pues se den cuenta de qué manera, ¿no? O sea, lo que les acabo de decir es, si no están seguros puede afectar bastante, puede haber muchas inseguridades, puedes como mujer sentirte muy insegura por tu cuerpo, por tu forma de ver, de vestir, de sentir, de muchas cosas. Si eres hombre, puedes sentirte muy inseguro por todos estos estereotipos que nos han vendido del hombre, ¿no? Que si el pene tiene que estar grande, que si tiene que ser fuerte, que si tiene que ser no sé qué, que si tiene que ser muy bueno en la cama. Si todo eso no está trabajado, si todo esto no está, incluso yo les recomiendo que cuando quieran abrir una relación, siempre vayan a terapia. Siempre vayan con un especialista que les explique todas estas cosas para que entonces tomen la decisión de si lo hacen o no, porque pueden venir muchísimas inseguridades y claro que puede afectar el área sexual y el área en todos los aspectos de la vida de pareja. Ujú. Es importante, no es solo decir, vamos a abrir la relación y ya no, puede tener muchas broncas, puede terminar la relación, puede terminarse. Ajá, eso es como lo más extremoso que puede haber. Eh, Puede haber embarazos, ajá, porque a lo mejor no querían tener hijos y resulta que, pues, en uno de esos encuentros alguien se embarazó. Ujú. Muchas de esas cosas pueden pasar y han pasado, entonces es delicado, pero pueden hacerlo, sí, siempre y cuando se haga desde la manera correcta, ¿va? Espero responder esa pregunta.
¿Más preguntas, chicas? ¿O nos vamos con este tema? No vean noticias, no se vayan a ver noticias ahorita. Para que duerman bien rico o bien empiernadas, si bien empiernados. Por ahí quienes tienen con quien empiernarse, eso es lo mejor del mundo. ¿Sí? ¿No hay dudas, comentarios? ¿Se valen críticas también? ¿Por qué no? Todo se vale aquí. Y si no, vámonos a descansar, ya es tarde, vámonos a dormir y a descansar un ratito. La siguiente semana ya vamos a empezar con otros temas. Voy a hacer un taller que va a abarcar muchos de los temas que hemos tocado, pero va a ser en forma de taller, va a ser presencial. No sé si lo abramos en línea, a lo mejor sí, dependiendo. Yo creo en unas, no sé, como en agosto veremos qué fecha es la que está disponible para dar un taller sobre parejas y sobre todos estos temas que hemos tocado, que los hemos tocado muy por encimita y que en el taller vamos a trabajarlos creo que un poquito más fuerte. Entonces por ahí les estaré avisando para que se anoten. No tienes que tener pareja para ir a un taller sobre parejas, no tienes que tener pareja para entrar a una charla como esta. Te sirve para cuando tengas pareja, no la sigas regando de la misma manera, ¿vale? Entonces, por ahí nos vemos y el próximo martes tenemos ya otra charla, otro tema, por ahí les estaré avisando qué tema va a ser. Cuídense mucho y gracias por estar aquí, gracias por prestarme sus oídos para escucharme, eso es algo muy valioso para mí y nos vemos pronto, chicas. Descansen y cuídense mucho. Les mando un abrazo bien fuerte. Bye bye, gracias, gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. Bonita noche.